cara compra a camisa não sabe o que é. Ah? Eu compro a camisa igual e sabe o que é. É, o logo. Rapaz, eu não logo. Estamos entrando a una área donde es muy asertiva, ¿no es cierto? Es un área donde los pacientes entran y como es el primer contacto del hospital, muchas veces no sabemos la patología que puedan tener, ¿verdad? Me ha tocado en grupos anteriores, no en el primer semestre, sino años previos, que, bueno, también yo comprendo muchas veces nos ha tocado, bueno, en nuestra realidad hemos tenido que pasar prácticas como semiología o clases virtuales por la pandemia. Creo que a ustedes ya no les ha tocado, pero a sus grupos sí les ha tocado. Entonces, el tocar a un paciente les causaba pánico. De verdad, compañeros que ahorita ya están en internado o ya han egresado, tocar a un paciente les causaba pánico. Teníamos que entrar a áreas restringidas de la emergencia donde hay pacientes infectocontagiosos y no querían entrar por el pánico que les causaba. Pero tenemos que asumir que somos médicos en formación en un noveno semestre, a nadita de estar en el internado, y en el internado lamentablemente tienen que verlos o tienen que verlos. Entonces es mejor irnos acostumbrando de ya a estar cometiendo un error directo con el paciente, ¿verdad? Entonces ahí en compañía docente de sus compañeros tal vez vamos a ser un poquito menos empática, ¿ya? No van a haber pacientes como suelen ver en las prácticas de semiología, en las prácticas de cardiología, en las prácticas de anestesia. Van a haber pacientes que están inconscientes, que están convulsionando, que están en paro. Sus compañeros les pueden contar
No ha habido clases que no hemos reanimado pacientes, prácticamente todas las clases nos toca ESP, ahí, y la cual van a hacer ustedes, por lo tanto va a ser lo primero que vamos a hablar. Ya, porque les va a tocar hacer los ESP. He visto que muchos huyen, o sea, vengan, van a reanimar, salen, se van detrás de sus compañeros. No, el momento de experimenten es ese, ¿ya? Y el mejor lugar, que es en el lugar donde los familiares no se van a quejar por la situación socioeconómica del hospital, ¿verdad? ¿Ya? Por tanto, como vamos a tener contacto con pacientes clínicos, pacientes contagiosos, está en nosotros mismos protegernos, ¿ya? Protegernos. Fuera del mandil, vamos a usar rabitos, ¿sí? Para entrar, borrito, desechable, y vamos a llevar un guante desechable, un par de guantes, o si son 2 o 3 par de guantes desechables en nuestro bolsillito, para que cada vez que estemos en contacto con el paciente, lo usemos guantecitos, ¿ya? Usan los guantecitos, los desechan y podemos ver otro paciente o otros guantecitos, pero sí o sí. Obviamente, vamos a ver pacientes clínicos, por tanto, sí o sí tienen que tener estetoscopio interno como mínimo. No es pidiendo atención, ni nada más, porque a veces se carga mucho, podemos ir al hospital, pero sí estetoscopio, ¿ya? Sí o sí. El que no tenga este material, ni se anima a entrar a la práctica, pero no voy a dejar, ¿ya? Es lo básico, no les estoy pidiendo nada fuera de lo que todo médico de formación tiene, ¿ya? Bueno, sabemos que cada semestre se hace un trabajo de investigación, ¿ya? Normalmente las otras materias piden una monografía, pero seamos sinceros, se les hace la guía. ¿No ven? Sí, se hace la guía. Por tanto, nosotros vamos a aprender a hacer caso clínico. ¿Ya? Vamos a llevar unas directrices de este caso clínico. Es más, ahora vamos a empezar a hacer los casos clínicos. ¿Ya? ¿Qué pasa que cuando uno forma caso clínico? Cuando entran y buscan en una página real de medicina, insuficiencia cardíaca, ¿qué les sale? Les va a salir un caso clínico, ¿verdad? Tratamiento, y después les sale el desarrollo del caso clínico que vendría a ser la monografía, ¿verdad? Que les sale todo sobre insuficiencia cardíaca, o sea, páginas clínicas, no Wikipedia ni nada por el estilo donde vaya a salir la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Si ustedes buscan tratamiento para la epilepsia, va a salir caso clínico, te va a salir, porque hay varios contextos de manejo de la epilepsia, ¿verdad? Epilepsia en niños, epilepsia en adolescentes, epilepsia en adultos, epilepsia en ancianos, porque también los ancianitos a partir de cierta edad pueden tener trastornos epileptónicos. Entonces, pacientes embarazadas, ¿verdad? Epilépticas embarazadas, el tratamiento en contextos diferentes, como una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia cardíaca renal, en un paciente patópago, en un paciente, y hay distintos contextos de insuficiencia cardíaca. Por eso cuando nosotros estudiamos una patología en una página clínica, médica, netamente, nos van a hacer una clínica. Y ustedes van a decidir si van a ver el caso clínico de epilepsia en paciente pediátrico, en adolescente, en adulto, porque ahí desarrollan la patología y el tratamiento. Entonces nosotros vamos a aprender a empezar a acomodar un caso clínico. Fuera de eso, como ya les dije, estamos en nuestros últimos semestres para entrar al internado, y cuando presenten pacientes, porque van a presentar pacientes, porque todas las mañanas en la visita le van a decir, doctor, ¿cuál es su nombre? Doctor Erickson, por favor, presenta a su paciente. Y vas a presentar el formato caso clínico, ¿no? Paciente de tantos años de edad, más proceso masculino, toda la afiliación, ¿no? Toda la afiliación, con antecedentes patológicos tanto, que viene con un cuadro clínico de tanto tiempo de evolución, al examen físico se encontró eso, al ingreso de emergencia, al ingreso a sala, si es que ya lo están presentando en sala, se encontró tanto el examen físico, los diagnósticos presuntivos fueron esos, después de tantos estudios que se hicieron, el electrocardiograma, rayos laboratorios, tomografía, ¿no? Llegamos al diagnóstico de tanto, ¿verdad? Al tratamiento de seguimiento está. Si ustedes ven, no es tan difícil de elaborar.
podemos usarla como para ir guiándonos, como para qué sigue, después de filiación que sigue, viendo, ¿no? Pero no tiene que ser de algo. Por tanto, sus asistencias tienen que ser de 100%. ¿Ya? Aviso también que las prácticas son todas las semanas. Tengo entendido que en otras materias con nuestros docentes, bueno, una semana sí, una semana no. No, pero nosotros vamos todas las semanas a práctica, porque como es una emergencia y es una materia bastante dinámica, hay semanas que vemos ciertas patologías y que hay en la emergencia y hay otras semanas que no. Entonces, hay que ir viendo eso. ¿Ya? Esta es la entrada a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Muchos ya la conocen, van a ver. Esta es la puerta principal. ¿Ya? Entonces, nosotros, por como verán en la misma imagen, no vamos a entrar por la puerta principal porque es un hacinamiento terrible. Allá afuera están los familiares, están gritando por entrar, están los pacientes. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos por esta puerta, por la puerta principal, al mezzanine del hospital, ahí está el guardia, le dicen que van a pasar a la sala de emergencias, se van hacia el lado izquierdo y van a ver esta pequeña puertita que dice emergencias. Entonces, digamos que nuestra práctica es 2 de la tarde, yo 2 de la tarde voy a estar saliendo, les voy a decir, me van a esperar vestiditos, como ya mencionamos, vuelvo a repetir, con su mandil, con su gorrito, con su barbijito, y entramos a la emergencia. Entre ella nos repartimos a las distintas áreas y vamos teniendo las dinámicas de la práctica. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Bibliografía. Nuestra bibliografía es el libro de la terapia intensiva de la SACI, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Con este libro tenemos la ventaja que lo podemos encontrar en forma virtual. Si ustedes los quieren leer de su celular, de su tablet, de su computadora, hay para descargas virtuales. Ya, la SATI lo lanza en una versión un poquito atrasada, no la última, es virtual y es totalmente gratuita. Si no, yo lo dejé para que tenga la fotocopiadora Vanessa de acá. ¿Se acerca ya seguida? ¿Está frente al bloque 6? Sí. Ahí, por si quieren. Y en la fotocopiadora están solo los temas que llevamos. ¿Ya? Bueno, entonces, es lo que primero vamos a aprender, a valorar pacientes críticos. ¿Ya? Como les digo, no es lo mismo valorar a un paciente en una consulta externa, en el consultorio médico, a valorar a un paciente crítico o potencialmente crítico. ¿Ya? Por tanto, aquí tenemos un paciente masculino de 50 años de edad, natural de Santa Cruz, de ocupación mototaxista. Antecedentes de hipertensión arterial medicado por los sartán de forma irregular. Antecedentes quirúrgicos no refieren familiares, herencias tampoco refieren los familiares. ¿Qué pasó con esto? El cuadro de 10 minutos sufre accidente de tránsito en calidad de conductor de motocicleta. Se desconoce el mecanismo exacto de trauma, pero el paciente no portaba casco, hay pérdida de la conciencia por tiempo indeterminado y es auxiliado inmediatamente llevado a un hospital de tercer nivel como el Hospital San Juan de Dios. Ingresa al hospital con un blanco de 13/15, está desorientado, tiene mucosas húmedas, hipocrómicas, una presión arterial de 170, cardíaca de 120, respiratoria de 24, temperatura de 36 hasta el 95%. Pero igual le colocan oxígeno propanol nasal y le hacen una vía periférica con solución física. Ahora díganme ustedes cuánto es lo normal de la escala de coma de Glasgow. Hasta 15. 15/15. Sí o sí tiene que ser 15/15. Bueno, entonces, cuando ustedes llegan, un paciente, digamos, yo soy este paciente, llegó con un trauma, ¿cómo van a empezar a valorar la escala de coma de Glasgow? ¿Cómo lo va a hacer? Digamos que yo soy su paciente, ¿qué es lo primero que va a hacer? Pero, o sea, la respuesta ocular, no veo si su respuesta es espontánea. Si yo tengo mis ojitos abiertos, ahí ya tengo respuesta ocular. Bueno, primero de todo es la respiración, ¿no? La respiración. A las vías aéreas. Las vías aéreas. ¿Cómo vas a probar mis vías aéreas y la respuesta verbal y la respuesta motora? Vamos a ver si no hay ningún bloqueo en sus vías aéreas. Y eso perfecto. En su garganta también. ¿Y cómo van a probar en mí que
accidente o un accidente de tránsito, yo estoy aquí, ¿cómo van a probar mi vía aérea si no está obstruida y van a valorar mi escala de forma de grado? Exacto. Preguntándole algo. Y lo primero que preguntamos, incluso para ver si es el nombre, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Si yo les contesto y le digo, me llamo Daniela, entonces no tengo vías aéreas obstruidas y mi respuesta verbal tendría que ser sí, ¿verdad? Pero si yo no les puedo contestar y ustedes ven que me está faltando el aire y que tengo como que quiero hablarles, pero no me sale, probablemente ya tengo una obstrucción como dice el doctor, ¿verdad? Si no portaba casco, puede ser un trauma laríngeo, un esofágico, un trauma cervical, o como suelen tener todos los conductores, ustedes que no van a ver, lo llamo fibromialgia. Es común, ¿verdad? Es bastante común. Entonces puede ser que como yo no les puedo, o simplemente mi estado neurológico es muy aquí, como para que yo les pueda responder. Entonces, ahí ustedes van a valorar esta valoración. Y obviamente, si yo les digo, soy Daniela, me llamo Daniela, y ustedes me dicen, ¿me pueden mover el brazo? Si yo le muevo el brazo, mi respuesta motora es 6. Pero si yo no me puedo mover, no me puedo ubicar, hago un retiro, flexión, estoy ya va bajando, mi escala de forma de brazo. Entonces, si yo tengo un clase igual o menor a 8, ya es un traumatismo craneoencefálico severo. Y eso ya tiene serias consecuencias y tengo que tomar conducta ya, ¿verdad? Si no tengo nada que está obstruyendo la vía aérea, probablemente vaya a mejorar mi paciente. Yo tengo preocupación de los cuales vamos a estar hablando muy seguido. ¿Ya? Otra cosa, yo voy a empezar a valorar los signos vitales. ¿Ya? Cuando vamos a hablar del paciente crítico, de la valoración del paciente crítico, yo les pongo como esquema, como ejemplo, ciertos pasos a seguir, pero todo simultáneo. Como me estaba diciendo los doctores, como ustedes dicen, pues son solo preguntar mi nombre, están valorando mi vía aérea, están valorando mi escala de forma de lazo, están valorando varias cosas. También pueden estar valorando mi frecuencia respiratoria, porque pueden estar viendo cómo estoy respirando, cuántas veces estoy respirando. Todo va simultáneo, ¿ya? Pero viendo paso por paso, van a empezar a valorar mi estado neurológico y paralelo, si tienen más personal, pues ustedes pueden ir haciéndolo paralelo, van a empezar a valorar mis signos vitales. Para tanto van a valorar mi presión diastólica, mi presión sistólica, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, temperatura y glicemia. Porque puede ser que ya no desayuné y mi caída de la moto o el accidente haya sido por una hipoglicemia, ¿no? Y hay muchas cosas que pueden estar suscitándose ahí, ¿verdad? Entonces ustedes me van a decir, ¿cuánto es lo normal de una presión diastólica? 720 por 80, pero... Diastólica. Diastólica. De 70 a 90. ¿No ves? O sea, diastólica, sistólica, 120, 80. Perfecto. Frecuencia cardíaca. 65. Frecuencia respiratoria. De 2 a 20, ¿verdad? Temperatura. 36. Muy bien. ¿Y glicemia? Normalmente sí. ¿Cómo? Sí. Ahora tendría que ser de 70 a 100. Doctora, ¿puedo, si este caso pasa en una calle, puedo añadir una cosa más? Que el principal de todo es nuestra seguridad antes de empezar el atendimiento. Claro, pero en este caso fue auxiliado por una ambulancia y llevaron a nosotros. Ya Ya está en el llegó hospital. rescatado. Ya. Sí. Ya, ¿cómo están sus signos vitales? Está hipotrónico, que es el que quieren. Vamos a ver la mucosa, la piel, porque aparte que estamos valorando al paciente el estado neurológico, vamos a ver cómo está su
un trauma de tórax, que por tanto no está circulando bien esa oxigenación, ¿verdad? Eso tenemos que ir viendo bien cómo está la mucosa y desde ahí vamos a empezar a valorar al paciente. Valoramos la fase, la piel, las mucosas y los signos vitales. Si vemos su presión arterial, se mantiene lo más estable, su frecuencia cardíaca está taquicárdica. ¿A ver? La frecuencia respiratoria, la temperatura bien y satura ambos niveles de las saturaciones. La saturación de oxígeno normal, ¿cuánto es? 95. 95. Entonces, ¿cómo está su saturación? Aceptable. Pero hay ahí en esos unos puntitos que ya nos llama la atención. Entonces ustedes se pueden allá abrir su mente. ¿Por qué está taquicárdico? ¿Por el dolor? ¿Por qué está taquicárdico? Si yo me caigo de esta gradita, me lastimo mi rodilla, los primeros minutos probablemente esté taquicárdica. Ustedes me van a medir los signos vitales, probablemente esté taquicárdica. Pero hay más que está taquipneico. También el susto te puede producir taquicardia y taquipnea. Pero ya viéndolo globalmente, tengo que ver que el estado neurológico no está, ¿verdad? Ya está con brazo de 3. Lo tengo pálido, taquicárdico, taquipneico. ¿Qué piensan ustedes con eso? Que no fue un simple accidente. Hay algunas repercusiones en su medio interno, ¿no ven? Entonces, ¿qué ustedes hacen para seguir animando qué le pasó al paciente? Lo primero que vamos a hacer es vamos a plantearnos que alguna vez han oído hablar del ATLS. Es un manual de manejo de pacientes politraumatizados. El ATLS nos pide que damos X, A, B, C y D. X sería el manejo de la examinación. Por tanto, tienen que manejar todo lo que sea hemorrágico, ¿verdad? El A, vía aérea, que ya el doctor nos explicó cómo estamos manejando y valorando la vía aérea. B, ventilación, ¿no? Vamos a ver justamente cómo está saturando, cómo está su frecuencia respiratoria, ¿no? Cómo está ventilando. C, circulación, donde complementamos el manejo de la examinación, porque si está sangrando, obviamente tenemos que tratar de, si es examinación, sobre todo con esta gastación afuera, fractura abierta, expuesta, trauma abdominal o torácico abierto, vamos a hacer compresión, hemostasis, ¿no es cierto? Y con la circulación vamos a complementar esto. El acceso a una vía venosa periférica. El ATLS nos pide doble vía venosa de porte grueso calibre, ¿verdad? Para empezar a manejar estos pacientes. ¿Okay? Circulación. Y volvemos al estado neurológico, ¿verdad? Entonces, si seguimos ese esquema y hacemos los signos vitales, ¿qué nos faltaría? Seguir explorando. Aquí ya le pusieron oxígeno, o sea, se están asegurando de que por más que sature bien, siga oxigenándose y que tenga una vía venosa periférica, ¿verdad? Bueno, cumpliendo nuestros primeros requisitos, ¿qué nos falta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué nos falta? Yo pediría un rayo X. Exacto, estudios, ¿no? Ahora ya tenemos la tecnología en nuestras manos y podemos pedir rayos X, podemos pedir tomografía y todo complementándose con estudios de sangrecita para ver si está anémico, cuánto está su hemoglobina, cómo está ovulando, cómo está su función renal, cómo está su función hepática. Obviamente, lo básico, electrolitos y gases arteriales, sí o sí, ¿ya? Es lo que yo quiero llegar a esto. Si está con mi hemoglobina baja y probablemente en un examen de rayos X de rutina no lo vea, pero hay algo o en algún lado está perdiendo sangre. Yo tengo que seguir buscando, ¿no? Tal vez había un trauma abdominal, hay que hacer un ecofaz. Ustedes tienen que, si ya tengo falla renal, sobre todo de un paciente relativamente joven, de 50 años
hipertensión no voy a tratar con insuficiencia renal, no tiene antecedentes de falla renal. Entonces ya el riñoncito es el primer órgano que sufre un trauma y el primer órgano que sufre un choque. Entonces, ¿por qué? Porque el sabio deja los riñones de un lado y empieza a concentrar sangre, electrolitos, vitaminas, todo el ATP en nuestros órganos principales, ¿verdad? Corazón, pulmones y cerebro. Entonces, los deja los riñoncitos de lado y dice, a ver, ustedes no me importan tanto, voy a llevar todo lo importante allá arriba. Glucosa, electrolitos, hemoglobina, oxígeno. Entonces los riñoncitos son los primeros. Si ya tengo falla renal, ¿por qué están fallando los riñones? Porque no está llegando lo suficiente a los riñones. Hay algo que yo tengo que seguir indagando. Función hepática, que se tengo alterada la función hepática, probablemente hay un trauma hepático, ¿no es cierto? Entonces ahí va viendo. Y en imágenes, obviamente, en este caso fue llevado a tomografía de cráneo, porque tenemos una escala de broma de gasto disminuida y es un traumatismo que no portaba casco. Entonces, la primera imagen que voy a querer yo es tener algo de la cabecita, ¿verdad? Y al volver a la emergencia de haber hecho la tomografía, presenta convulsiones tónico-clónicas generalizadas, vómitos explosivos, por lo que el paciente se broncoaspira. ¿Qué significa que se broncoaspira? Que al vomitar, en vez de que haya salido todo hacia el exterior, entró a pulmoncitos, ni siquiera lo bloqueó, ¿no? Entró a bronquios. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se obstruye nuestra vía aérea y nuestra ventilación va a empeorar, ¿verdad? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué ven ahí? Finalmente las personas que ¿Cómo? Sin miedo, sí. Hay desvío y también hay fractura y también Hay desvío de segunda media. Y el temporal. Ajá. Entonces, todavía no hemos llevado video, ¿verdad? Pero sí hay que llevar una imagen. Sí. Desenvolvando un poquito de imagenología, los estudios de imagen se valoran de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo primero que yo veo en esa fotografía? ¿De afuera hacia adentro? Piel. ¿No es? ¿Y qué le pasó al pie? Vulgarmente hablando, tiene un chicho cefalorratón. ¿Lo ves? Un cefalorratón. ¿No? Entonces, si vemos una herida, entonces incluso tiene pérdida de continuidad, o sea que esta es una herida abierta. En el huesito vemos que tiene una fractura, ¿no? O sea, un lío, un hundimiento que se ha fracturado. Entonces, probablemente haya impactado esa parte y haya hecho su cefalohematoma y la herida abierta y fractura del cráneo. ¿Ya? De adentro, ¿qué vemos? Lo que más me llama la atención es esta imagen blanquita. Que me parece que el cerebro está con compresión. Está con compresión. ¿Ya? Entonces yo le voy a... No soy muy buena dibujando, pero les aseguro que si fuera dibujando no fuera médico. Tenemos nuestra línea media, en ambos vamos a tener nuestros ventrículos, ¿verdad? Y tendría que tener, bueno, si ustedes vemos una tomografía normal, estas son las circunvoluciones, ¿verdad? Yo tengo que ver todo eso en una imagen normal, ¿verdad? Si yo tengo esta imagen que si veo blanco significa que es hiper denso, y si lo veo así de este color negrito es hipo denso. Si yo veo imagen hiperdensa es sangre. Si yo veo imagen hipodensa es aire o isquemia, ¿verdad? Entonces yo aquí estoy viendo una hemorragia. ¿Y la hemorragia qué está causando ahí? ¿Qué tipo de hemorragia? ¿Es epidural o subdural? Epidural. Subdural. Si vemos en media lunita es subdural. Y si la vemos como una salteñita es epidural. Entonces tenemos un hematoma subdural. ¿Qué causó el hematoma? Primero, causa convulsiones.
media. Entonces hay aumento de la presión intracraneana, ¿verdad? Por lo que obviamente, con justa razón, va a convulsionar, va a vomitar, son signos de hiperpresión endocraniana, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que van a hacer? Manejar analgésico y hacer descompresión. Lo primero que tenemos que hacer, pues vamos al A, B, C. Es lo primero que van a hacer. Vamos a tratar de tener una vía aérea. Pero si tu paciente en este momento está convulsionando, lo ponemos de cúbito lateral para que termine de vomitar afuera, no se termine de broncoaspirar. Si es que todavía no ha sucedido, es lo mejor ponerlo de cúbito lateral, ¿no? Para que el vómito vaya hacia afuera. Y si no, podemos ponerlo de cúbito lateral bien semifolia, como para que esté bien sentadito y cuando la valsada va a querer vomitar, todo salga afuera y no se broncoaspire. Manejamos AB, ¿no? Ya estaba con oxígeno. Y C en circulación, obviamente, yo voy a evitar que vuelva a convulsionar, por tanto le voy a poner anticonvulsivantes y medidas antiedema, porque tiene edema cerebral. ¿No ve? Eso está desviando la línea media y por eso no vemos las circunvoluciones. ¿Ya? Lógico, vamos a ver. Se procede a intubación de saturación rápida porque el estado neurológico a 8 no está manejando su vía aérea, no está presentando bien. Vamos a intubarlo, vamos a hacer el pseudoanalgesia porque el paciente está conectado a un ventilador, tiene que estar dormido y además vamos a hacer que este cerebro no sufra mucho. Las medidas de neuroprotección que mencionábamos, semifolio, medidas antiedemas, anticonvulsivantes. Además, el paciente no puede hacer hipoglicemia y no puede hacer fibrosis, porque tiene SORCE y tosis cerebral. Es neurológico. Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Tienen que entrar a drenar ese hematoma para que no haya compresión de la línea media y disminuya el edema cerebral. O si no, los signos de hipertensión endocraniana. Diagnóstico es un TETRA. Un hematoma subdural, fotoparietal derecha, y una neumonía por broncoaspiración, porque lamentablemente se vomitó por el peligro cruzado. ¿Bien? ¿Qué hubiéramos hecho? Obviamente, a veces es algo inevitable mientras nuestros pacientes están en el hospital para evolucionar peor. Pero ¿qué hubieran hecho ustedes para evitar que este paciente llegue a estar conectado a un ventilador mecánico? Quirúrgicamente probablemente haya tenido que revertir a cirugía, pero que no tenga una neumonía por broncoaspiración. ¿Cómo? ¿Qué hubieran hecho para evitar que nuestro paciente se haya vomitado en el recorrido a la tomografía y no haya tenido una neumonía por broncoaspiración? Porque un paciente que tiene un TEP opera probablemente entre el ventilador mecánico postquirúrgico, disminuye el edema cerebral, lo despiertas, así como te dicen a las películas, ¿no ven? Lo despiertan, le sacan su tubo y el paciente está intacto, porque sabe la razón. Pero una neumonía va a llevar a que la estadía en el ventilador mecánico sea mayor. Vamos a tener gérmenes gram negativos y negativos que no deberían estar en los pulmones, no pulmones, ya necesitamos antibióticos más fuertes. Y probablemente por tanta estadía en el hospital se agregue un germen intrahospitalario. ¿Se imaginan cuánto tiempo de antibiótico y estadía de este paciente en el hospital? Sería neumoconiosis, ¿no? ¿Qué haríamos? Y ahorita van a ver. Cuando ustedes entren a la práctica van a ver que lo primero que ponemos nosotros en nuestra indicación es, uno, la dieta del paciente, ¿no? Y normalmente lo dejamos en el peor que nada por vía. Y segundo, le vamos a poner en la posición semifolio. Si nuestro paciente está en posición semifolio, siempre va a estar semi-sentado, entonces si vomita va a ir hacia. Eso, y es medida básica de nuestro ABC. ¿Ya? Siempre mantener tejido aéreo. ¿Ya? Entonces, eso probablemente haya evitado. Pero muchas veces se escapa de nuestras manos. ¿Qué pasa?
evitar la aparición de complicaciones, justamente, ¿no? Es necesario establecer un cuidado óptimo enfocado en la resolución del problema y la disminución de las complicaciones. ¿Ya? Nosotros estamos aquí para, obviamente, tratar de resolver su cuadro, evitar las complicaciones y evitar tener que pelearnos con la pareja, o sea, que el paciente llegue a un estado crítico de pelear su vida a muerte, ¿no es cierto? Tengo otro paciente, casi la misma edad, tiene 55 años, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, revolución de 4 días, 2, expectoración, dolor en el tórax derecho, fiebre, disnea progresiva y en las últimas horas evidencia de desorientación, trabajo respiratorio incrementado y diaforesis. Está deshidratado, desorientado, agitado, presión 90-55, frecuencia cardíaca 132, respiratoria de 38, temperatura 38,4, satura 89 y su índice es de 430. Según lo que hemos avanzado, ¿qué tiene su paciente? Una neumonía, perfecto, una neumonía. Pero tenemos que tener en cuenta que ya van a empezar a pensar como un futuro clínico avanzado, porque ya estamos aquí. No estamos hablando de una neumonía corriente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿les ha dado influenza? ¿Alguien? ¿Hoy? ¿Sí? ¿Les ha dado COVID? ¿Han llegado a estar internados, hospitalizados? Sí. Probablemente han tenido tosecita, fiebrecita y ha pasado, ¿no? ¿Alguien ha tenido neumonía? ¿No? Por ejemplo, yo puedo tener una neumonía ahorita, ¿no? Puedo estar con tos, malestar general, taquipneica, pero que ustedes me dan antidepresivo. Si es una neumonía bacteriana, mi tratamiento oral, la amicacina, porque si ustedes me ven, no estoy íntegra, ¿verdad? Probablemente con signos vitales normales, glicemia normal, entonces es una neumonía que pueden manejar ustedes de forma ambulatoria y yo puedo venir a mi consulta periódica cada cierto tiempo, ¿no? O completar el tratamiento de antibióticos, ustedes me van a dar 5 días de antibióticos, en 5 días con señora para ver cómo está, porque tampoco es un antibiótico, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de algo más, ¿ya? ¿Cómo está su estado neurológico? Desorientado y agitado, ¿ya? ¿Cómo están sus pies y sus mucosas? Deshidratadas. Entonces, este señor Manuel de 55 años no ha estado ingiriendo líquido y probablemente no esté ingiriendo líquido por su estado neurológico, porque un paciente desorientado no va a tener el fino de estar hidratándose continuo. Así que les lleva a decir que no es algo tan reciente. Ya me están diciendo que va 4 días, ¿no? 4 días así. En las últimas 8 horas ha habido mayor trabajo respiratorio y de diaforesis. Entonces yo ya estoy viendo que está taquipneico, desaturando, ¿no? Hipotenso, taquicárdico febril. Si bien mi causa principal es una neumonía, tengo otras causas por las cuales pueden fallecer. Y es las causas que yo tengo que empezar a tratar ya. ¿Los riñones? ¿Cómo? ¿Los riñones? ¿Los qué? ¿Los riñones? Sí, puede ser los riñones. Yo pongo un paciente en choque porque es un choque séptico, ¿sí? Probablemente ya me está fallando los riñones, pero en este caso yo tengo una causa que me puede llevar a reparar. Nuestra primera causa de paro cardiorrespiratorio, la primera causa porque la TLS lo pone primero la A y la B. Insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, una taquipnea y un paciente desaturado, yo necesito manejar esa insuficiencia respiratoria. No es una neumonía simple, es un paciente en insuficiencia respiratoria. Probablemente por ese hipoxia esté desorientado. ¿Ya? Hipoxia desorientado. ¿Ya? Otra causa de paro cardiorrespiratorio puede ser que esté entrando en choque. Bueno, este ya es un choque que ya está bastante avanzado. La primer signo de choque es la taquicardia. Si ya la presión se está alterando, es que el cuerpito no tiene el mecanismo compensador, ya se cansó. Y estamos hablando de que el paciente está en estado
paciente le ponen oxígeno y aún así sigue desaturado, taquipneico, sigue desorientado, se va avanzando y nuestro próximo es ventilación mecánica. Si está muy dormidito no podemos hacerle invasiva, vamos a tener que hacerle invasiva. Si está despierto, pero sigue taquipneico y desaturado, se le puede hacer muy invasiva. Ahora tenemos esos dos tipos de ventilación mecánica. Entonces ya estamos viendo después de nuestro pacientito de más allá de una neumonía. ¿Ya? Una cosa es una neumonía leve, ambulatorio, una moderada como para internar en una sala de medicina interna o en una piecita, y otra es una neumonía grave que ya necesita estar en una sala de cuidados más avanzados, una UCI, cuidados intermedios o intensivos, ¿verdad? Entonces ahí ustedes tienen que valorar, porque si nosotros lo manejamos como una neumonía simple, regresamos, le ponemos subidas, podría decir periféricas o antibióticos y decimos que es una neumonía, probablemente nuestro paciente llegue a desencadenar esas complicaciones que tanto queremos evitar. ¿Ya? Nuestra primera causa de paro es hipoxia. Otras causas de paro que conozcan, a ver ustedes díganme. Para el corazoncito paro. Hipovolemia, puede ser. O no puede ser, todo adaptado a hipovolemia. Y anafilaxia es hipoxia. ¿Qué más? Hipoglicemia, trastornos del potasio por hipovolemia, que lo vamos a ver en esta clase. Trastornos de equilibrio ácido-básico, sobre todo acidosis metabólica. Hipotermia para las H's, trauma de tórax, tromboembolismo pulmonar, infarto agudo miocárdico. Vamos a ver esas líneas. ¿Qué más? Neumotoracentensión. Esas son causas de paro cardiorrespiratorio. Entonces, cuando ustedes les llega un paciente potencialmente crítico, vamos a empezar a descartar esas causas y decir, a ver, no, por esta hipoxia probablemente me haga paro porque no lo voy a tener. Si viene con un dolor precordial, no tiene un infarto, la causa de paro, si viene un paciente con hipoglicemia, por ejemplo, vamos a hacer hipoglicemia porque me va a parar. Si tiene trastornos de potasio rápido, porque el potasio maneja la motilidad cardíaca, sobre todo muscular. Entonces, si me hace arritmia por potasio, son causas que tienen que tener anestesia. ¿Ya? Pacientes críticos, nuestro manejo es muchísimo más agresivo, rápido, para evitar que tengan secuelas. ¿Ya? Y obviamente nuestras secuelas evitar que presenten justamente eso, paro. Doctora, porque embolia pulmonar igual puede causar un paro respiratorio. ¿Cómo? Embolia pulmonar. Sí, claro. Para eso yo tengo que ver, obviamente voy a ver la clínica del paciente, lo básico para ver, en este caso, polihipoxia, una gasometría arterial, presión de oxígeno, funciones vitales, tengo que ver ese glicémico inmoral también porque está con glicemia. De básico para todo el paciente, yo tengo que ver cómo está su electrocardiograma y me voy a enfocar en un tratamiento específico. Voy a manejar la vía aérea, oxigenarla, la circulación, poniéndole una solución cristaloide para hidratar porque vimos que estaba deshidratado, ¿verdad? Y voy a empezar el manejo antibiótico inmunodepresivo. ¿Ya? ¿Alguna vez han pasado sepsis? Yo creo que sí, en medicina interna, con sepsis en medio del PIB, me exige que yo inicie antibióticos la primera hora de presión del paciente. Primero lo cultivo, en este caso cultivo de secreción bronquial, para que haga una neumonía, o cultivo de secreción faríngea, hemocultivo, ¿no? Y voy a iniciar antibióticos. Y como estoy hablando de un paciente crítico, el inicio del antibiótico no va a ser un antibiótico de primera, segunda o tercera generación. Voy a irme a cuartas generaciones. Contrario a lo que han ido escuchando durante su vida médica, estamos hablando de pacientes críticos, no una neumonía simple o una neumonía que voy a internar a sala. Es un paciente que está en choque séptico, con una insuficiencia respiratoria. Ya está en la delgada línea de irse hacia el otro lado. Entonces nosotros estamos ahí mirando que la tranquilidad te vaya todavía más rápido, yo te quiero esperar. Por tanto, no voy a hacer una leo, ni siquiera voy a hacer
naltrexona, que solemos hacer con neumonías enfermadas que están aquí en la zona. ¿Qué antibiótico haríamos? Hiperacetaminasa acá, meropeneo. Y si quiero yo un amplio espectro, cada bajo meropeneo, combinados. No voy a hacer sutil, le voy a hacer algo leve. Si ya veo este terzo, taquicárdico, en insuficiencia respiratoria e incluso trastorno de glicemia. ¿Me entienden? Entonces, vamos a empezar el manejo. Es un paciente crítico que presenta alteración de la función de uno o varios órganos en sus sistemas. Situación que puede comprometer su supervivencia y en algún momento su evolución, por lo que la muerte es una alternativa posible. ¿Ya? Esos son los pacientes que vamos a estar viendo durante el semestre. Pacientes que más o menos van a estar peleando eso, ¿no? Los estados clínicos más frecuentes son la sepsis, que vamos a ver, patologías cardiovasculares como infarto, crisis hipertensiva, que vamos a ver. Trauma no vamos a ver porque eso yo quiero decir en una materia, pero patologías respiratorias. ¿Ya? Entonces, el paciente crítico denota una situación de amenaza de vida, ¿no? Puede instalarse de manera aguda como trauma, politraumatismo, como el que vimos en el caso del paciente de tránsito, un proceso infeccioso como una neumonía, peritonitis, un proceso cardiovascular como infarto o rotura de aneurisma, o crónicos que estén exacerbados o reagudizados, por insuficiencia renal crónica, reagudizada porque no pudo dializar, porque no pudo acceder al tratamiento, entonces, porque su catéter se obstruyó, porque no está con fístula arteriovenosa, pues un venazo crónico puede ser, pero sobre todo porque nosotros no se conocen, porque es un linecito no adecuadamente. Diabetes mellitus, ya sea que nos haga una hiperglicemia, sino no es una cetoacidosis diabética, que la causa de paro sería la acidosis metabólica, o la hipoglicemia, que la causa de paro sería la hipoglicemia, ¿no? EPO, ¿no? Pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, haciendo o se exacerban con neumonías o infectados, o por falta de medicación o mismo los cambios de clima que entren en insuficiencia respiratoria, son pacientes críticos, ¿verdad? Entonces, es importante establecer el problema, diagnóstico al resolver, monitorizar la función de los ciclos vitales de los órganos, medir esto que ustedes saben desde el semestre 1, podemos ir dando pautas de cuán crítico está nuestro paciente y establecer las medidas que aseguran los órganos. Nuestras medidas que van a asegurar los órganos lo vamos a replicar, hacer mantener una vía aérea permeable, una buena ventilación y una buena circulación. O sea que tenga la suficiente hidratación, control de hemorragia, ¿no? Establecer que eso llegue a cada uno de los órganos. Si está bien ventilado, probablemente no sufre hipoxia. Si está con buena circulación, no va a sufrir problema. Entonces, medidas básicas. Un paciente crítico denota riesgo de vida, falla de función de los órganos, con falla multiorgánica y necesidad de sostener la función de los órganos. Por tanto, casi siempre vamos a necesitar que estos pacientes tengan una valoración multiparamétrica, que estén conectados con monitor multiparamétrico, que tengan disponibilidad de oxigenación en el peor de los casos de ventilación mecánica, porque estamos hablando de un pacientito que ya está, como yo, pasándose para la línea. Se encuentra a menudo en un ambiente clínico y fisiológico cambiante. ¿Ya? La selección e interpretación de los parámetros a monitorizar son de utilidad solamente cuando van asociados a un razonamiento clínico. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros tenemos una buena historia clínica, un examen físico y auxiliares diagnósticos adecuados según la enfermedad del paciente, porque yo a mano de no voy a pedir tomografía de cráneo, ¿verdad? Le voy a pedir de tórax, me voy a buscar su neumonía. O sea, enfocado en el paciente, probablemente voy a comprender la magnitud de la gravedad de este y lo pueda tratar. O sea, siendo bastante enfocados, ¿ya? Tengo que ver que en el razonamiento clínico va a haber la globalidad del paciente y es lo que yo les hago en el paciente, vean todo el paciente. Muchas veces, incluso cuando estoy tomando los exámenes prácticos, se van enfocados en que encontrar, por ejemplo, la presión baja. Y no vieron que está desaturando, que hipoglicémico. O sea, se enfocan ahí y dicen, hay mucho hipovolémico, sí, pero también hipoglicémico. También está tratando de potasio, pero pueden hacer parte. Entonces, vean la globalidad de su paciente.
¿ya? No es lo mismo, y vamos a tener en cuenta esto, un paciente crónico agudizado de un agudo. En el tiempo, a medida del momento del accidente o evento, se desconocen los cuidados definitivos que significa que tengo que ser rápido o muy eficaz para menos secuelas. Los componentes necesarios para identificar rápidamente la amenaza de la vida, una breve historia clínica puntual. No me voy a estar enfocando como si está en semiología, me lo enseñan. Hábitos alimenticios, sexuales, donde vive, tiene natalidad, tiene luz. Sí, perfecto. Yo no lo decido, pero esta vez estamos hablando de un paciente crítico que yo no voy a empezar a preguntarle ahí que mi niño me llega de aquí, su casa tiene natalidad sanitaria, pero nos enseñan a hacer. No les digo que está mal, es solo una historia clínica como para consulta externa, como para información, para saber si tiene una historia clínica poco. ¿Hace cuánto está mal? ¿Desde cuándo empezó? ¿Toma alguna medicación? Porque yo necesito saber si está asociado a alguna medicación también antes de la crisis. Listo. Yo tengo que visualizar a mi paciente, escucharle. Lamentablemente, somos médicos, tenemos que hacer un buen examen físico, ¿no? Porque si yo estoy ingresándolo, yo estoy, por ejemplo, Manuel, y escucho sibilancias, significa que está haciendo broncoespasmo. Entonces, una neumonía con broncoespasmo es más difícil de tratar, ¿verdad? Entonces, yo tengo que estar actualizada en el examen físico. Y obviamente, los signos vitales precisos para que yo pueda darme cuenta de la probabilidad del paciente y la probabilidad de complicaciones o efectos que está teniendo su patología, ¿no? Entonces, yo quiero, como tarea para la próxima clase y para nuestra clase práctica, que vayan a repasar justamente un poquito esto. ¿Ya? El examen físico del paciente. No lo vamos a hablar, pero vamos a repasar. Pero les repito yo lo mismo, un paciente con el que aprendieron la semiología, donde le decías siéntese, se sentaba. Diga 33 y le decía 33. No, en este caso, Manuel no te va a decir 33, no te va a mandar al diablo si te pide 36. ¿No? Pero si muy infartado, con ese dolor precordial, ustedes están diciéndole suba la pierna, siéntese, vaya de un lado, vaya del otro, seguro lo vamos a poder ver. Estamos hablando de un paciente crítico, un paciente que está con dolor, que está convulsionando, que está intubado, que está inconsciente porque no puede llegar intubado, no puede ser que en la ambulancia lo haya intubado el paramédico, ¿no? Entonces, este paciente que está inconsciente, poco colaborador, me ha tocado en las prácticas que los pacientes están gritando, abatidos, que están con traumatismo craneoencefálico, que están agitados, ¿no? Que no quieren, se están jalando todo. Esta anamnesia es esta física que vamos a aprender ahora. No hay característico o el típico examen físico de una consulta donde le decimos siéntese, respire profundo, inhale, exhale, ¿no es cierto? Van a ver muchas veces pacientes postrados en los que me ha pasado para los compañeros de ese paciente echado y dice, doctora, pero ¿cómo lo escucho los pulmones? Escucha. Y me dicen, pero doctora, no se sienta. Intubado el paciente, no se va a sentar. Ahora inténtalo sentar, o sea, peso muerto, ¿no? ¿Cómo vas a sentar al paciente? Entonces, eso, vayan a repasar y ustedes te van a decir cómo se escuchan pulmones, corazones en este tipo de pacientes y no se clase práctica. Obviamente los signos vitales son un poquito muchísimo más fácil. Un poquito más fácil porque si están monitorizados aprietas un botón y se miden solitos. Pero sí tenemos que practicar el que nosotros tendríamos. ¿Y por qué son importantes estos? La familiaridad y los signos vitales para todo profesional de la sesión. Utilizarlos adecuadamente, identificar las amenazas de vida. Sí, es probablemente lo más fiable y rápido que podamos tener en ese momento, porque lo podemos hacer en cualquier lado, en la puerta de la sala de emergencias, en terapia intensiva, ya monitorizado, es algo que se hace rápido y nos da un panorama global de cómo está el paciente, ¿verdad? Pero que tenemos que ver que no todo lo que brilla es oro, ¿ya? Por consiguiente, ustedes tienen que ver otra vez la globalidad de la paciente. La edad no es lo mismo una presión arterial de un ancianito de un niño de un año.
¿verdad? No es lo mismo de un adolescente, no es lo mismo mi presión arterial a la presión arterial de un atleta, ¿verdad? Yo que hago ejercicio en mi vida no voy a tener la presión arterial de un atleta, ni la frecuencia cardíaca, yo tengo una tabla de cardio, ¿verdad? No es lo mismo, tiene que ver la situación médica arterial, la cual, perdón, los problemas médicos previos y la condición física, ¿ya? Y aquí quiero que tengan en cuenta, ¿ya? Que no es lo mismo, yo por ejemplo, como soy hipertensa crónica, y mis presiones habituales son 150-90, 150-100. Si yo les llevo a la emergencia, me miden la presión, estoy con 150 y 100, ustedes me dicen, estoy hipertensa, ¿verdad? Se van a empezar a espantar, voy a tener una crisis hipertensa. No. Si yo no tengo sintomatología, no le está afectándome esa presión arterial. Probablemente estoy diciendo otra cosa, ¿verdad? Si yo estoy con cefalea, fotofobia, visión borrosa, tinnitus y está mi presión así, obviamente esa sintomatología puede ser por esa presión arterial. ¿Ya? Y vale, no sé, por ejemplo, yo tengo presiones, soy hipertensa hipotensa. Normalmente soy de 80-60, 80-50. Y ha habido oportunidades en las que se me ha subido, por ejemplo, con el COVID, al que me ha dado 4 veces COVID. De esas 2 he estado internada, pues, lamentablemente, en el oficio de emergencia de San Juan, donde recibimos los primeros COVID de aquella entonces, ¿no? Y de mala impresión, buena impresión, me tocó intubar a un paciente de 15 años y mi full face se tapó, o sea, no lo veía, se empañó. Y yo no quería operar a ese paciente de 15 años, me saqué el full face y lo intubé. No sé si habrá sido psicológicamente aceptable a la semana, ¿ya? Y por la dificultad respiratoria mi presión se subió a 120-80. Y mis mismos colegas me decían, pero esto está bien, está alta, y mi cefalea intensa está alta. Me pusieron corticoides, me subieron más. Llegó a 185, y esa cefalea intensa que yo no la aguantaba, y me decía, no, estoy hipertensa, no está normal. No, yo no tolero esas presiones. Si se sube así, por más de que esté normal, me produce cefalea. Y era el corticoide, la dificultad respiratoria, me bajaron la dosis del corticoide, me pusieron el crono despierta, porque eso ayudaba bastante, y fui mejorando, empecé a esperar que ya útil. Entonces, en la secuela pulmonar. Pero ven la globalidad. Muchas veces ellos saben, los abuelitos, las personas con patología de base saben que mi presión, ustedes dicen, no, es mi presión normal. Ellos te dicen, ¿verdad? Viendo la globalidad, sobre todo en pacientes que son crónicos, muy poco adaptados al paciente, con tendencia a mantener presiones altas, para ellos son asintomáticos. Lo mismo pasa con las glicemias. Los diabéticos no controlados o no adaptados al tratamiento manejan glicemias arriba de 200, a veces arriba de 300. Y ustedes lo verifican sin síntomas. Que si bien nosotros lo ingresamos con una dificultad respiratoria, que podemos estar viendo, ay no, ¿qué tal si es una cetosis diabética? Pero te dicen, no, sí son mis glicemias, o sea, normales para el paciente. No significa que ese signo vital alterado, ¿ya? Para el estado puede estar alterado, para el paciente puede ser normal. Por eso ustedes ven todo, su medicación actual, ¿ya? Sus problemas médicos previos. Podemos tener pacientes que estén tomando beta bloqueantes, que por ejemplo manejan frecuencias cardíacas entre 50, 55, incluso 40, 55. Eso no significa que no está haciendo una bradicardia. Si está con metabloqueantes o con amidavarona, tomando probablemente este su médico, su cardiólogo, que está queriendo esa frecuencia cardíaca. Porque hay veces que sube a 70, 80 y hace taquisupra y 200, ¿verdad? Por tanto, quieren que esa frecuencia cardíaca se mantenga así. Veamos la globalidad de pacientes. No van a ser pacientes que nos van a llegar sin patologías, normalmente tienen patologías de base. Como acá. Por ejemplo, este paciente de 20 años de edad, quien afirma sufre de asma, tiene sibilancias durante horas. ¿Alguien tiene asma? ¿Ha visto algún paciente asmático? ¿Cómo respira? Taquimérico, y sienten esa sensación de que el pecho se cierra y está
sibilancias y a veces no pueden hablar. Durante horas. Llegan al ingreso con una frecuencia respiratoria de 14. ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? ¿Cómo dijimos que la frecuencia respiratoria normal? Entonces, si ustedes ven, él ha pasado por algunos médicos internos que me dicen, doctor, pero tiene una frecuencia respiratoria normal. Pero espasme, ¿desde qué hora está con su mamá? Desde esta mañana, dice la mamá o el familiar. Pero no, está saturado normal, está con su frecuencia respiratoria normal. Y cuando salgo, está de la polera del doctor. Sí, no te pasa. Obviamente, para un asmático que respira, como les digo, 14 ya no es normal, ¿verdad? Si me dice que está con su crisis, no es normal. El paciente que debería estar con sibilancias y una frecuencia respiratoria entre 20 y 30, 14 ya lleva en un contexto de se cansó. Va tantas horas con esa taquipnea que ya se cansó y ya me está haciendo periodos de apnea. ¿Qué pasó? Le hace esperó. Y de pronto se quedaba. ¿Cuál es peor? ¿Que esté taquipnéico o que esté normal? Normal. ¿Verdad? Entonces vemos el contexto global del paciente. Si a un asmático que está en crisis está haciendo esa frecuencia respiratoria elevada, probablemente es peor. Ahí necesito yo meterlo rápido, una sala de cuidados avanzados, poner corticoides, los dilatadores, que probablemente si está despértico, ven ventilación invasiva para que vaya respirando por él y debería de hacer esas apneas. ¿Me entienden? Entonces, volvemos. No todos los signos vitales, como ustedes lo vean normales, puede ser que sea normal para el paciente. ¿Ya? Se ve la normalidad del paciente. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Bueno, hasta aquí yo quiero llegar con ustedes. ¿Ya? Quiero que tengan en cuenta esos pequeños datos, esos pequeños puntos. ¿Ya? No vamos a empezar esta semana práctica, porque yo primero quiero que hablemos un poquito de terminación cardiopulmonar y aérea, porque va a ser con lo que nos vamos a topar en los